Raúl, cuéntanos, buenos días, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Buenos días, igualmente un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente es una investigación que, bueno, más bien es una cobertura, una ampliación de la cobertura que hemos venido dando al caso Odebrecht. Hicimos una revisión de el esquema que ha venido trazando la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a las transferencias de fondos de Odebrecht que tienen que ver con nuestro país. En ese esquema encontramos pues pagos que provenían de Odebrecht dirigidos al grupo constructor Tulancingo. Esto es relevante porque este grupo constructor es propiedad de un empresario de Hidalgo que en su momento le prestó, le proporcionó un par de casas a Miguel Ángel Osorio Chong cuando se mudó a vivir a la Ciudad de México. Para contextualizarle al auditorio, es importante hacer la siguiente referencia. Antes de llegar al gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong había sido gobernador del estado de Hidalgo entre 2005 y 2011, y en ese periodo coincide con el desarrollo, la expansión muy notable que tuvo el grupo constructor Tulancingo. Recibió contratos por al menos 1.700 millones de pesos en aquella entidad cuando la gobernaba Miguel Ángel Osorio Chong, y cuando él concluye la gubernatura, se muda a la Ciudad de México y viene a ocupar una residencia en Bosques de las Lomas, que peculiarmente pues era propiedad del dueño del grupo constructor Tulancingo, es decir, vino a ocupar una casa que era de uno de los constructores favoritos, de los contratistas favoritos de su gobierno. Cuando esto se publicó en 2015 en la revista Proceso, el señor Osorio Chong justificó y dijo que esa casa no era propiedad de él, ni otra que había habitado en Lomas de Chapultepec, sino que se la rentaba a el señor Aniano Sosa, que es el dueño del grupo constructor Tulancingo. El detalle es que jamás mostró el contrato de arrendamiento, ni dijo cuánto era lo que pagaba por estas viviendas, lo cual abre suspicacias de si no habrán sido pues una renta o un préstamo de palabra, y esto representaría un conflicto de interés pues muy grave, ¿no? Porque se trataba de un constructor beneficiado en su gobierno. Esto, digamos, es el antecedente que es importante que el auditorio conozca, y lo novedoso, lo relevante que hemos venido publicando es que este mismo constructor que le proporcionó las casas, que dice Osorio Chong las rentó, pero que no, del cual no existe pues evidencia documental, este mismo constructor siguió recibiendo contratos ya en el gobierno federal y en forma destacada en dependencias que encabezaban personajes muy cercanos a Osorio Chong, incluido la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en ese momento encabezaba Nubia Mayorga, quien había sido secretaria de Finanzas del gobierno de Osorio Chong en Hidalgo. Es decir, era una persona cercanísima, pero no solo eso, sino que la comisión era una área, una dependencia que dependía, valga la redundancia, directamente de Gobernación. Es decir, se habían asignado contratos en Gobernación a quien en ese momento era el casero del propio secretario de Gobernación Osorio Chong. Caray, a ver, esto pues, es sin duda mueve a muchas suspicacias. fortísimo. Perdón que te interrumpa aquí, Raúl. Si me lo permites, sí. Es que resulta que no solamente recibió estos contratos, sino que también aparece con que este grupo constructor, propiedad del casero de Osorio Chong, pues resultó beneficiado con una de las obras asignadas a Odebrecht en nuestro país, en concreto la refinería de Tula. Es fortísimo porque, a ver, cuando fue gobernador de Hidalgo, pues ya era cuate, ya era constructor y hubo contratos ahí. Y cuando estuvo en gobernación también hubo contratos a través de Nubia. A través del área de Nubia, pero Ajá. También hubo contratos en el centro SCT, en el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Hidalgo, Ya. que en ese momento el director era quien había sido subsecretario de Obras de Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo, es decir, por lo menos en dos dependencias donde estaban instaladas personas muy cercanas al entonces secretario de Gobernación, pues terminaron beneficiando con contratos a este constructor, literalmente, aunque se escuche coloquial, al casero de
del secretario. Ujú. Esto pues abre muchas suspicacias. Sí, pues es que es casero, pero también el secretario es su cliente. O bueno, ¿Perdón? pues como gobernador fue su cliente, ¿no? Le daba contratos, como secretario de Gobernación también lo fue. Claro, sí, era cercano a él, ¿no? Y no ha dicho nada Chong, ¿eh? No, bueno, lo consultamos antes de publicar, consultamos a su gente antes de publicar este reportaje, no hubo una postura, pues el silencio se ha impuesto, ¿no? Sí sería muy importante que diera una postura al respecto, saber si hubo estos beneficios, saber cuál es el trato que tiene con este constructor, la opinión misma de la investigación que se está haciendo en torno a su persona y en torno a los vínculos que hay con quien en su momento fue su casero, ¿no? Dicen que el que calla otorga. A ver. Bueno. Es un dicho muy sabio, ¿no? Sí, digo, porque no creo que no haya leído, yo creo que ya está muy, muy enterado del tema del reportaje publicado, y pues estaremos ahí atentos y al habla, si nos permites. Raúl Olmos, te mando un abrazo, siempre la admiración y un honor poder platicar contigo. Gracias. Gracias por el espacio. Un saludo. Bueno, pues ahí está el tema de Osorio Chong. A ver, al constructor que te renta después la casa, si te la renta, sí tendrán ahí el papelito. ¿Cuánto rentaba? No, porque una casa de esas no está barata. La Ciudad de México es muy cara en las rentas. Entonces, pues, ¿cuánto rentaba? ¿Le alcanzaba o no le alcanzaba? ¿A Rosario Robles no la tienen en la cárcel por eso? Porque, según rentaba más de lo que ganaba o le quedaba muy poco del ingreso que tenía. El asunto de las rentas también está, ¿no? Tuvo que presentar documentos de renta. Digo, no es que estén investigando a Chong, tampoco se puede, no es tan fácil, tiene fuero, es senador, pero, pues, échele un ojo a la investigación de Raúl Olmos y de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y contra la Impunidad.